¿Qué pasa si gana Milei? A mí me preocupa mucho. Sería la primera vez en la historia argentina que gana alguien sin ninguna experiencia. Desde 1810 en adelante, los que han gobernado la Argentina antes habían desempeñado cargos importantes. Sería la primera vez que un novato absoluto, que nunca gestionó ni un kiosco, digamos, llegaba a una presidencia, ¿no? Sos valiente, porque no muchos, me imagino, que pelean con Cristina. Yo la verdad que discutí de verdad con ella, ¿no? Esa fue una de las grandes discusiones que tuve. ¿Qué es discutir de verdad? A ver, por ejemplo. Sí, que fuerte, discusión muy fuerte, tanto así que volví a mi casa, al día siguiente teníamos que tomar el avión para ir a Tucumán, y yo dije, no, yo no voy, ya pensaba renunciar, porque Cristina me dijo, no entendés nada de política, Sergio Massa no saca un voto, yo le decía que sí, Sergio iba a sacar muchos votos. Gracias, Juan Manuel Abal Medina, por venir a Data Diario. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá con ustedes. Gracias. ¿Te llegaba información en el teléfono? ¿Qué te Una llegaba? encuestas últimas que están llegando. ¿Y cómo viene todo? Y todas muy parejas, muy parejas. La mayoría lo pone un poquito arriba a Milei, pero algunas nos ponen un poquito arriba a nosotros. Yo creo que es una elección muy pareja, muy parecida al balotaje de 2015. Aparte de todos los balotajes en América Latina, salvo el de Chile, que fue la excepción, en general el de Lula, con Bolsonaro, el de Colombia, en general son balotajes muy parejos, ¿no? ¿Recordás una situación así, de balotaje en la Argentina? A ver, en términos matemáticos sí, el Macri-Scioli, pero en términos de lo que es la significación política no, porque lo de ahora es es la primera elección que se llega con una posibilidad de ruptura absoluta de lo existente, ¿no? ¿Qué pasa si gana Milei? A mí me preocupa mucho. Sería la primera vez en la historia argentina que gana alguien sin ninguna experiencia, desde 1810 en adelante, los que han gobernado la Argentina antes habían desempeñado cargos importantes. Urquiza, antes de ganarle a Rosas, había sido gobernador, los demás, cada uno había sido ministro, embajador, Irigoyen conductor de un partido durante 20 años. Sería la primera vez que un novato absoluto, que nunca gestionó ni un kiosco, digamos, llegaba a una presidencia, ¿no? Es una novedad para la Argentina y para prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Porque algunos lo comparan con Trump o con Bolsonaro, pero Trump había estado 40 años construyendo una empresa súper importante, conocido en los medios, y Bolsonaro 30 años diputado, armando partidos. Eso sería una novedad absoluta, ¿no? Hablando de experiencia, ¿cómo evaluás la experiencia de Alberto Fernández estos 4 años? Y yo creo que fue un gobierno que estuvo muy lejos de cumplir todas las promesas que tuvo, que parte de los problemas que tenemos ahora electorales tienen que ver con esto, que fue un gobierno que, más allá de la pandemia, la sequía, lo que todos conocemos, tuvo un pecado original, que es no haber tomado en serio las dificultades de un gobierno de coalición. Se pensó que un gobierno de coalición podía funcionar muy sencillamente y del primer día hasta el último tuvimos permanentes discusiones internas. Y cuando un gobierno discute mucho para adentro, se olvida lo importante que es gobernar para todos. Y gran parte de los problemas que tuvimos tuvieron que ver con eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Cristina Fernández de Kirchner en estos problemas? Y son corresponsables ambos. Cuando armaron la coalición me parece que no lo tomaron muy en serio, entonces no definieron un programa claro desde el principio, qué hacemos con el fondo, qué hacemos con la justicia, qué hacemos con la educación, etcétera, y tampoco armaron instancias de resolución. A ver, si no estamos de acuerdo con un tema, ¿quién lo resuelve? Como hay en otras coaliciones del mundo, el Frente Amplio tiene una coalición programática en la que cuando no hay acuerdo se discute ahí. Acá se armó una coalición que se pensaba que bastaba con ganarle a Macri, que volviera al peronismo y todo iba a estar bien. Y bueno, estuvimos muy lejos, ¿no? ¿Cuál fue el punto que dijiste, acá fallamos, esto fue lo peor de este gobierno? No, me parece que fue esa discusión interna permanente con cosas muy raras que ocurrieron, cuando le renuncian los ministros al presidente y después se mantienen sus cargos. Fue una discusión eterna con el acuerdo con el fondo, si sí, si no, si está bien, si está mal, si se hace o no se hace. Demoras en todo sentido. A ver, obviamente también en términos de, más allá que no es una excusa, quedó muy complejizado obviamente por una pandemia que nadie tenía idea de lo que iba a ocurrir y la secuencia de la pandemia con una guerra que nadie preveía que iba a ocurrir y finalmente una sequía que nadie preveía que iba a ocurrir, ¿no? Te pregunto a vos porque vos trabajaste con ella. ¿Cómo es trabajar con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Fuiste su jefe de gabinete? Trabajé con ambos. Fui jefe de gabinete de Cristina y fui secretario de Alberto, así que bueno, pará. Bueno, hablemos de Cristina. ¿Cómo es trabajar con Cristina, con la actual vicepresidenta? Cristina es una persona que, digamos, que está muy en todos los temas, que quiere conocer absolutamente todo y que se dedica full time a la gestión. Yo me acuerdo que cuando era su jefe de gabinete esperaba que tomara un vuelo para tener algún pequeño espacio de libertad y poder ir al teatro una vez, porque si no estaba siempre muy arriba, siempre arriba de todo, una persona con mucha impronta de gestión.
O sea, ella ahora está también en todo, ¿vos crees que está en todo ahora? No, ahora no, eso cuando era presidenta, ¿no? Y ahora que es vicepresidenta, que tampoco es menor. No, es un lugar muy distinto, la verdad que no lo sé porque no tengo hace mucho relación con ella, pero es un lugar muy, muy distinto, ¿no? Gobernar un país es gobernar un país. ¿Y Alberto Fernández cómo...? Alberto Fernández era también una persona que estaba muy arriba de los temas, que seguía las cuestiones. Me parece que últimamente en este interna y cuestión como que se fue diluyendo su perfil de gestión, ¿no? ¿Cómo lo ves Alberto Fernández en este deslucimiento? Y una posición difícil. En un régimen presidencialista la figura central es el presidente. Cuando el presidente no tiene mucho poder es muy difícil poder gestionar bien. Entonces, por suerte, se incorporó Sergio y le puso toda una impronta muy fuerte, una impronta de gestión, y de alguna manera rescató un gobierno muy claramente, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del actual presidente, de Alberto Fernández, y de la vicepresidenta? No sé, en política es difícil prever lo que va a ocurrir, ¿no? Supongo que ambos van a continuar en la política porque son animales políticos, son líderes que han dedicado toda su vida a eso, pero bueno, obviamente Cristina tiene una impronta y un liderazgo muy superior al de Alberto, ¿no? Alberto sale del gobierno sin haber construido ningún capital propio en términos de espacio, de todo lo contrario a Cristina, ¿no? A Sergio Massa, si llega a ser presidente, ¿cómo lo ves como presidente? ¿Cómo te ves a vos con Massa presidente? Yo a Sergio le tengo enorme fe. Yo fui su vicejefe de gabinete cuando él fue jefe de gabinete y fue una muy buena experiencia. También es una persona como Cristina que está arriba de todos los temas, permanentemente, una máquina de trabajo, no cortaba nunca. Salíamos de casa de gobierno a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Muy, muy arriba de todos los temas y con mucho conocimiento. No es una persona que seguramente, no tengo ninguna duda que si se logran dar las cosas como esperamos, va a ser un gran presidente. ¿Cómo es tu relación con Sergio actualmente? Muy buena, muy buena. Siempre mantuve buena relación con él. Obviamente cuando nos peleamos en 2013 yo tenía una idea distinta en ese momento. Fue una discusión que tuvimos. Contame de esa pelea, de cómo se pelearon, ¿por qué se pelearon? No, porque en esa discusión para la elección del año 2013 yo creía que él debía encabezar nuestra lista o decirle que no participara, pero ofreciendo que iba a haber una gran paso en 2015 con absolutas garantías. Entonces discutí bastante con Cristina ese tema. Cristina creía que Sergio no iba a sacar muchos votos. Yo le decía que sí, que iba a sacar muchos votos. Ella tenía mucha confianza en el candidato que tenía en ese momento. Para mí fue un error. Y bueno, ahí obviamente cuando él se separa y va por afuera y encima nos gana, ahí estuvimos distanciados, ¿no? Te estoy escuchando y dijiste pelear con Cristina. Sos valiente, porque no muchos me imagino que pelean con Cristina. ¿Quiénes son los que se animan? Yo la verdad que discutí de verdad con ella, ¿no? Esa fue una de las grandes discusiones que tuve. ¿Qué es discutir de verdad? A ver, por ejemplo. Sí, que fuerte, discusión muy, muy fuerte, tanto así que volví a mi casa. Al día siguiente teníamos que tomar el avión para ir a Tucumán. Y yo dije, no, yo no voy. Ya pensaba renunciar, porque Cristina me dijo, bueno, no entendés nada de política, Sergio Massa no saca un voto. Yo dije, va a sacarnos un montón de votos. Fue una discusión dura, ¿no? ¿Cómo te decía? Sergio Massa no nos saca ningún voto. Yo le decía que sí, Sergio iba a sacar muchos votos. Entonces discutíamos eso. Yo fui a casa, no me quería levantar, no quería tomar el avión. Y me acuerdo que mi mujer me dice, Juan, tenés que ir, no puedes ser Alberto Fernández. Vos no sos Alberto Fernández. Y bueno, me subí al avión y fui al acta en Tucumán. O sea, Cristina te decía que Sergio no iba a sacar votos y hoy, paradójicamente, es el candidato que ella a último momento eligieron. Bueno, en esa elección en 2013 sacó muchos votos, ¿no? Nos ganó contundentemente. ¿Y ahora cómo viviste vos todo eso, el tema de que iba a ser Guado de Pedro candidato y al final fue Massa? ¿Cómo viviste eso vos de la política? Y me parecía a mí que... Todos esos candidatos que al final... Sí, Daniel, que también Daniel Scioli iba a ser. Me parecía que fue una resolución importante, ¿no? Porque, a ver, no solo por la capacidad de Sergio, no solo por su convicción, sino porque de alguna manera también por la posición que ocupa en el gobierno pudo revitalizar fuertemente la gestión, ¿no? Esto no es ni en desmedro de Guado, ni en desmedro de Scioli, ni en desmedro obviamente de otros compañeros como Juan Mansur o como otros, pero por la posición que él tiene y por su impronta, creo que hoy podemos estar dando esta discusión porque tenemos un candidato como ese, un excelente candidato para un momento tan difícil como este, ¿no? Dijiste excelente candidato. ¿Cómo es como ministro de Economía? Y es un gran ministro de Economía.
ahora es fácil decir, no, mirá la inflación que tenemos. No hay que olvidar que cuando él asumió se hablaba de una hiperinflación en el mes siguiente, se hablaba de una hiperinflación que nos íbamos del gobierno, que se terminaba el gobierno, y realmente, con todas las enormes complejidades y con algunos extras como la sequía, logró mantener la economía, que si bien tenemos un nivel alto obviamente de inflación, la economía sigue funcionando y la mayoría de nosotros con dificultades, pero más o menos llegamos a fin de mes, ¿no? Juan, te dicen que leí que te dicen el gurú de los piqueteros. Explícame eso, explícanos eso, por favor. No, es un periodista que puso ese título porque yo colaboro mucho con el movimiento Evita, con la UTEP, con lo que es la construcción de la economía popular, y trabajé ayudando en el armado de un partido propio, que es el Partido de la Patria de los Comunes, y también en distintas ideas y proyectos de este espacio político, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser ideólogo de comunes? ¿Cómo llegaste ahí? No, ideólogo no. Yo colaboro, digamos. Un asesor, un colaborador. Sí, obviamente milito en el movimiento Evita, ¿no? Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿A militar en el Evita? Sí. Y fue el Chino Navarro, cuando yo estaba en el Senado, me acuerdo, después de la catástrofe que fue la derrota frente a Macri, que estábamos todos peleados, todos enojados, todos con mucha, digamos, sin entender mucho cómo continuar. Y él lo que hizo con mucha inteligencia es llevarme. En vez de hablarme, me llevó a lugares. Me llevó a lugares muy, muy perdidos en el Gran Buenos Aires, donde cooperativistas tenían una cooperativa textil y armaban eso. Me llevó a lugares perdidos en el Gran Buenos Aires, donde compañeros y compañeras vivían del reciclado, armaban cooperativas, generaban dignidad sin nada. Y realmente me impactó fuertemente eso, ¿no? ¿Qué fue la imagen que más te impactó? Una pobreza muy fuerte, una pobreza que muchos de nosotros no queríamos o no podíamos ver, lugares muy, ¿no? Nosotros creíamos que lo que habíamos hecho en los gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina, había transformado muy fuertemente la Argentina, y había una pobreza que seguía ahí muy profunda, y en esos lugares, te digo, ¿no? Compañeros y compañeras que con mucha dignidad inventaban sus propios trabajos y generaban dignidad, y eso me impactó profundamente. Me acuerdo de varios lugares, ¿no? Me acuerdo de la cooperativa textil, me acuerdo de esta cooperativa cartonera, me acuerdo de muchos lugares donde se construía esto, ¿no? Dignidad en el día a día. Hablaste de pobreza. Es un país que estamos más 50% pobres. ¿Qué onda? Y cada vez más planes también. Sí, ahí con el potenciar trabajo, este bendito que hablamos todos, fue un poco, yo impulsé la ley de emergencia social, que fue la que genera el potenciar trabajo. Ese plan, el potenciar trabajo, en la ley está, y supuestamente es un salario social complementario. O sea, la idea de este plan era para complementar tareas productivas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con la pandemia y con la poca capacidad que tuvo este gobierno de decir que no, se fue extendiendo a muchas más personas, que muchas no trabajan. Dijiste. Entonces, con la capacidad de con la poca capacidad. Con la poca capacidad. Había una marcha y para solucionarla daba planes. El movimiento ¿Y eso a quién responsabilizamos? Y fue tanto del presidente como de los distintos ministros de Desarrollo Social, que no quisieron tener problemas, y la forma fácil era otorgar más planes. El movimiento Evita desde el principio, y otras organizaciones que trabajan en la misma sintonía, decían, no, esta persona lo que hay que hacer es darle más recursos para que puedan tener maquinaria, herramientas, crédito productivo, poder mejorar en su producción, no seguir repartiendo planes sin demasiado sentido, ¿no? O sea, unos flojitos, lo digo yo, los ministros de Desarrollo Social. A ver, es fácil decirlo, cuando vos estás en ese ministerio. Fue para Arroyo, la señora Arroyo, Juan Zabaleta. Claro. Y ahora, claro. De los tres, ¿a quién rescatamos? No, a ver, no es rescatado, no. A ver, también hay que ser cuidadosos. Si yo estoy acá y tengo 50.000 personas afuera puteándome, cortando la 9 de julio, a ver, es entendible que se busque esa solución. El problema es cuando confundimos el plan que funciona es el complemento al trabajo. Si no, no sirve, porque no genera desarrollo y además genera problemas, porque cuando uno ve que sin trabajar otro gana tanto como uno, se enoja, y con razón. Entonces me parece que hubo una muy mala política ahí. Pero de vuelta, esto se dice fácil, pero si estás en una pandemia es entendible, ¿no? Vos que conoces a muchos políticos y sos un hombre de la política, ¿quién es la persona indicada para ese puesto? ¿A quién vos elegirías si fueras presidente, o podrías darle un consejo al próximo presidente? Yo separaría lo que es el desarrollo social, que es la asistencia a los que realmente la necesitan y realmente la tienen que seguir teniendo porque no tienen otra forma. Digo, asignación universal por hijo es el ejemplo más claro, o las pensiones, o cosas por el estilo. Separaría eso de lo que es la economía popular. La economía popular tiene que ser lo productivo.
muy recientemente Sergio Massa tomó una decisión muy importante, que fue pasar los planes del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo, porque los planes tienen que buscar trabajo, tienen que generar oportunidades laborales, y ese es el cambio que hay que hacer, separar una cosa de la otra, son dos cosas distintas. Si logramos separarnos va a ir mejor. Está bien, pero no me respondes, ¿a quién elegirías vos? ¿O qué te parece Lo que pasa una es que hoy están persona? mezcladas las dos cosas. Yo lo primero que haría, hablaría dos cuestiones distintas. Por un lado, el desarrollo social, de vuelta a la asistencia, que siempre existió, de nosotros el peronismo de Eva en adelante, a lo que es generar herramientas de trabajo. Son dos cosas distintas. Y para mí la apuesta para terminar realmente con la pobreza tiene mucho más que ver con esto otro. Con esto, con la asistencia no se logra eso. Necesitas, cuando un capitalismo como este, que excluye del trabajo todos los días, en otros momentos sí, pero ahora un capitalismo que excluye del trabajo, la asistencia sola no te garantiza nada. Tenés que potenciar a estas cooperativas que te hablaba antes para que en vez de hacer 10 remeras, hagan 1000, a esas cooperativas de producción de alimentos naturales, hortícolas, puedan producir más y mejor, dar herramientas y créditos a este sector. Por eso yo lo dividí en dos partes. Ok, ¿cómo ves a Máximo Kirchner en un futuro gobierno de Massa? Se hablaba de que podía ser, buscar algún cargo, para mí podría cumplir algún rol de esa naturaleza, también se hablaba de algún cargo en lo parlamentario, pero bueno, es una decisión de él, ¿no? Pero vos Es como... una persona que tiene mucha relación con Sergio y que maneja, digamos, conduce una agrupación que ha crecido mucho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dijiste una relación con Sergio. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchás el discurso anterior de Sergio que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora? Son los cambios de la política, digo. A todos los que me dicen eso les recuerdo a Carrió diciendo Macri es el peor contrabandista de la historia de Argentina, y a los pocos años se juntó y fue... No, son discusiones. ¿En la política vale todo, entonces? No, no, para nada. No vale todo ni mucho menos. ¿Cuál es el límite? El límite es la mentira, el límite es la agresión personal. A ver, debería ser, no, no es el límite porque hay mucho. El límite debería ser la mentira, debería ser la agresión gratuita y debería ser la búsqueda de querer hacer daño por el daño mismo, ¿no? ¿Cómo ves hoy a la política argentina? Muy polarizada, muy tensionada, muy llena de insultos, de agravios. Es una política donde es muy fácil venir acá, en vez cuando vos me preguntás qué hicieron mal, decir no, pero los otros fueron peores. Nos fuimos echando, entre nosotros y el macrismo últimamente nos fuimos echando culpa mutuamente y ahí surgió Milei, ¿no? Surgió Milei. Claro. Son un poco responsables de... Sí, sin duda. Yo todos los días pienso, ¿no? Cuando uno ve que muchos de los que nos están escuchando hoy pueden llegar a votar a alguien como Milei, con lo que todo eso significa, eso es responsabilidad nuestra. Es una profunda responsabilidad de los que gobernamos la Argentina, peronistas, radicales, del PRO, macristas, los que gobernamos la Argentina de una manera que permite que hoy una persona como esa pueda llegar a ser presidente con los problemas que uno ve, digamos. Uno ve gente racional, normal, que sabe que votarlo es muy arriesgado para todo y sin embargo la vota. Bueno, eso es porque hicimos malas cosas, ¿no? Pero mucha gente lo votó, eso te decir. ¿No te sorprendió? No, mucha gente lo votó y mucha gente ahora que yo conozco y que uno dice formada, capacitada y de repente lo puede llegar a votar ahora el próximo domingo, ¿no? Sabiendo lo que es, digo, basta ver, ¿no? Y conocerlo un poco, lo que uno ve en la tele, lo que significa votar a alguien así, es que está muy enojado, ¿no? Gana Esa es responsabilidad nuestra, ¿no? Gana Milei y el peronismo, ¿qué dice? ¿Cómo se va a parar? Bueno, espero obviamente que no ocurra, voy a trabajar fuertemente para que eso no ocurra, pero si ocurre, bueno, vamos a intentar defender la democracia, que va a estar muy puesta en cuestión, vamos a intentar defender estas cosas, que ustedes pueden hablar sin que los priven de esto, vamos a intentar frenar esas tendencias de un autoritarismo que probablemente... ¿Vos conocés a Milei personalmente? No. ¿Y por qué estás tan seguro de todo lo que vos decís, autoritarismo, todo? Porque lo dice, lo grita, digamos, ves cómo trata a las periodistas, sobre todo a las mujeres, ves cómo trata a la gente, ves cómo grita, cómo se pone como loco. Bueno, imagínate el otro día un programa colega tuyo, porque había alguien haciendo ruido en el fondo, casi se pone loco. Cuando tenga 100.000 personas en la Plaza de Mayo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo ves al peronismo hoy? El peronismo hoy está fuerte en algún sentido y débil en otro. Fuerte en términos de que hay mucho compromiso, mucha militancia, y está débil porque sabemos que los últimos gobiernos estuvieron muy lejos de ser lo que nosotros quisimos, ¿no? Básicamente para nosotros no haber podido mejorar el nivel de vida de la gente, mejorar el ingreso de la gente en los últimos 4 años, es un gran problema, ¿no? Si gana Sergio Massa,
¿Cómo pensás que va a ser el futuro de la Argentina? Yo creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno porque realmente pasamos años muy difíciles y lo que viene, si hacemos bien las cosas, es mucho mejor. Tuvimos muchos problemas por falta de petróleo y gas, ahora tenemos un gasoducto, tuvimos muchos problemas por una sequía terrible, por suerte no vuelve, tuvimos muchos problemas por un conjunto de cuestiones que ahora están más o menos encaminadas y que nos van a permitir tener poder ser moderadamente optimistas con lo que viene, ¿no? No estamos condenados al fracaso, no estamos condenados a que todo explote, como dice Milei o Patricia Bullrich. Cuando explota un país, los que más pagan son los que menos tienen, y eso lo sabemos. Y bueno, esperemos que esto no pase, y si el peronismo gana, seguramente no va a ocurrir. Si es otro resultado, todo el mundo sabe que puede ocurrir, ¿no? Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Ojalá explote todo. Cuando explota todo, digo, pensemos lo que significa explotar todo, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición hoy? Y para vos, ¿quién es la cara de la oposición hoy? Para mí, el PRO que tenía todo medio, el PRO y Juntos por el Cambio que tenía todo medio servido en bandeja para gobernar la Argentina, porque con los problemas nuestros, los quilombos que teníamos nosotros, ellos lo tenían, me parece que se metieron en una guerra profunda y cometió un enorme error que fue seducir a la ultraderecha. En el mundo, los partidos de derecha o centro-derecha que se dedican a intentar seducir al autoritarismo, a la ultraderecha, les va mal. La mayoría de los países del mundo, las derechas tradicionales, o lo aíslan, como en el caso alemán, al neofascismo en Alemania lo aíslan, o en el caso incluso español, que hacen alianzas con Vox, pero lo tienen siempre en un costadito y nunca le dan la razón, digamos. Los ponen como algo un poco loquitos, los ponen como en el margen. El caso argentino, sobre todo Patricia, pero también Horacio, se dedicaron a querer imitarlo y darle la razón a Milei. Entonces le dieron tanta la razón que ahora después les terminó ganando la elección. Y bueno, ellos jugaron ese juego. Patricia imitándolo claramente, diciendo que era bueno, que algunas cosas estaban bien de Milei, ¿no? A una persona normal que diga eso es muy fuerte. Y supuestamente Horacio, no queriendo la razón, por ejemplo, puso como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires a Esper, que era el aliado de Milei. Entonces, cuando vos jugás así, después te asustás cuando la ultraderecha te gana. Pero bueno, eso es la danza para ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera quedaron muy impactados por esto, ¿no? Y eso es el caso del PRO. Imagínate el radicalismo, que es la persona, tienen ahora en la elección, el opositor es el más antirradical de la historia, que se dedica a hablar mal de Alfonsín y de Irigoyen. O sea, alguien que se dedica explícitamente, tiene un muñeco para pegar a Alfonsín para pegarle. Han quedado en una posición muy complicada, ¿no? ¿Y Mauricio Macri, el rol de Mauricio Macri hoy? Y Mauricio Macri se dedicó, creo que primero en destruirlo a Horacio. Bueno, eso es medio público, ¿no? Desde que vio que Horacio podía ser el próximo presidente, se dedicó a pegarle, primero con Patricia Bullrich, cuando logra medio liquidarlo a Horacio. Pero vos dijiste que Macri no quería que Horacio sea presidente. Sí, claramente. ¿Por qué lo decís tan seguro? Porque se nota, porque se ve, porque uno en política se da cuenta de estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que muchos compañeros y yo en parte cuando veíamos que Cristina no apoyaba tanto a Scioli, decíamos, che, pero no tendría que apoyarlo más. Eran discusiones puntuales. Acá el otro salió directamente a matarlo, ¿no? Salió directamente a hablar. Imaginá que sos el jefe, el que le da una fuerza política que dice que lo de Milei está bien, entonces, que vos compitís contra vos, ¿no? Y que el otro es muy moderado, que el otro no sé qué. O sea, pasó muchos límites y con el caso de Patricia lo mismo. Una vez que ya le ganó Horacio, se dedicó a, no, casi como, si uno compara las cosas que dijo de Milei ahora apoyándolo con lo que dijo de Patricia, la diferencia es abismal, ¿no? Por eso tantos radicales dicen que desde siempre era su candidato, ¿no? ¿Vos sos amigo de Scioli? Amigo no. Tengo muy buena relación con él, pero amigo no soy, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de Scioli en la política? No, bueno, un gran dirigente, una lástima que no haya sido presidente, hubiera sido un muy buen presidente, una persona en el 2015, de haber poquito perdimos el balotaje, la historia argentina hubiese sido muy distinta, no tengo ninguna duda de eso, y un tipo con una capacidad que la demostró claramente en Brasil, pudiendo llevarse bien con Bolsonaro y con Lula, digamos, un tipo muy, muy capaz. ¿Por qué Cristina no lo apoyó 100%? No, yo creo que al final sí, ¿eh? Tenía dudas de hasta dónde dejar de lado alguna convicción, ganancias, por ejemplo. Bajamos ganancias, o sea, algunas cosas que ya no, porque ella creía que estaba convencida de lo que hacía. Y nunca, Cristina es una persona que nunca estuvo dispuesta a negociar con lo que ella cree correcto. Entonces, ella creía correcto que en ese su momento, que los trabajadores pagaran ganancias
y aunque eso le conviniese a nuestro candidato y le conviniese a ella, por lo tanto, no estaba dispuesto a dar la vuelta, ¿no? Ella siempre fue muy así, entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, siempre fue la convicción. Sí, Siempre fue muy poco pragmática. si Sergio Massa es presidente, ¿cómo la ves a Cristina con Sergio Massa? No, la veo como una fuente de consulta permanente de Sergio, pero sin... ¿Solamente sí, fuente no, de consulta? sí, no va a influir, digamos, se conocen mucho, han construido una relación muy buena después, digamos, sin engaños, sin ningún tipo de querer quedar bien uno con el otro. Y ¿Eso vos pones las manos en el fuego, lo que me decís? ¿Cómo? ¿Pondrías las manos en el fuego por lo que me decís? Poner las manos en el fuego es medio medieval. ¿Pero te las pondrías? No es una frase que yo diría, pero yo estoy seguro que sí. ¿Qué es lo que tiene que tener Cristina para que te dé el aval absoluto? No sé si el aval. Yo creo que Cristina, digamos, de la misma manera que en su momento se volvió a juntar con Alberto y fue una cosa muy rápida y terminó como muy pensando que iba a ser un dirigente. Con Sergio fue una cosa mucho más gradual y que se fueron reencontrando en las acciones concretas, por discusiones concretas, por cuestiones concretas, mucho más pausado, y volvieron a entenderse mutuamente y a comprenderse mutuamente. Entonces me parece que ahí está el cambio, ¿no? Entonces que ellas, digamos, más allá de las diferencias, y valora muy fuertemente el coraje, ¿no? El coraje que tiene Sergio. Si Néstor Kirchner estuviera vivo, ¿qué pensás que diría de todo esto? Néstor Kirchner estaría vivo, sería nuestro candidato a presidente. No, pero está bien, ok. Pero ¿qué pensás que diría si nos estaría viendo? ¿O qué corregiría o diría por acá no, por acá? ¿Qué marcaría? Siempre pienso eso, ¿no? Porque a mí me tocó acompañarlo hasta el último día de su vida y le dolería mucho, ¿no? Le dolería mucho todo lo que no pudimos hacer, las cosas que no se lograron, le dolería mucho la injusticia que sigue habiendo en la Argentina. No hay que olvidar que lo que fue esa presidencia de Néstor Kirchner, que por más que algunos quieran discutirla, no hay ningún indicador. Se fue con un 70% de imagen positiva, creció la economía de una forma como nunca, creció la igualdad como nunca, en términos institucionales, calidad institucional, se cambió una corte que era una vergüenza por una corte que fue una maravilla, se hicieron, la recuperación de los juicios de memoria de justicia. La verdad que frente a eso, lo que ocurrió después, la verdad que ninguno de nosotros pudo estar, ni individual, obviamente, pero tampoco colectivamente, pudimos reemplazarlo, ¿no? ¿Vos sos kirchnerista? Néstor siempre decía que él no era, cuando decían kirchnerista era para achicarnos. Yo siempre me definí, siguiéndolo un poco a él, como un peronista, pero un peronista K, orgulloso de lo que hice con Néstor Kirchner. ¿Un peronista? K. ¿Qué le dirás a los kirchneristas? No, también me siento kirchnerista, digamos, sí. No, pero creo que como soy un peronista kirchnerista. ¿Cuál es la diferencia? No, hay otros compañeros que nos apoyan de otros lugares que no son tan peronistas, que no les gusta tanto Perón, no son tan peronistas. Yo siempre fui peronista, estoy, no diría condenado, sino al revés, agraciado. Siempre digo medio en broma, medio en serio, que desde que una vez Juan Perón me dio en las manos un huevo de Pascua en el año 74, yo me hice peronista para siempre, un huevo de Pascua de chocolate con el escudo argentino, desde ahí en adelante debo ser peronista. No te pregunté de la fórmula Rossi-Massa. ¿Cómo lo ves a Rossi? Es K, Rossi. Rossi-Massa no, Massa-Rossi. Bueno, Massa-Rossi, está bien, perdón. No te pregunté de la fórmula Massa-Rossi. ¿Cómo la ves? Muy buena fórmula. Agustín es un dirigente muy, muy importante, que ha dado batallas épicas en nuestra historia, como el jefe del bloque. Una persona que conoce mucho la gestión y que le pone también una impronta muy necesaria, que es una impronta que no es del AMBA, ¿no? Porque un poco la política argentina está muy centrada siempre en nuestra región, donde vivimos, etcétera, esta área metropolitana de Buenos Aires, y la incorporación de alguien que, aunque no tan lejano, porque Rosario finalmente no es interior, pero de alguna manera le pone una impronta un poco distinta, ¿no? Te vuelvo al peronismo. ¿Cuál es el mayor desafío hoy del peronismo? El mayor desafío del peronismo hoy es volver a gobernar bien para la gente. Que el pueblo argentino vuelva a sentir que incorpora derechos, que vive un poquito mejor todos los días, que, digamos, la única verdad es la realidad, decía nuestro fundador, el general Perón, y tenemos que demostrarlo en la acción, tenemos que lograr que la gente viva mejor.
y eso es lo que no hemos logrado del todo estos 4 años. Más allá que también hay que decir que se mejoran las fuentes de trabajo. Digo, este gobierno, como decíamos antes, ha estado lejos de las expectativas, pero obviamente fue infinitamente mejor que el desastre de Macri, en cualquier indicador que uno quiera mirarlo, ¿no? Eso tampoco tengo ninguna duda, ¿no? A veces nosotros discutimos tanto para adentro que a veces para afuera no se nota que, comparado con lo de Macri, el nuestro fue una maravilla, y el de Macri no tuvo pandemia, sequía ni guerra, y fue el desastre que dejó, ¿no? ¿Hay mucho ego en la política argentina? En toda la política del mundo hay ego. El ego es parte de la política. ¿Dónde te das cuenta? También del periodismo. Sí, de todo. Pero ¿dónde te das cuenta? Vos decís, ay, el ego nos mató. No, no creo que el ego nos mató. Lo que nos mató mucho fue la discusión interna. Nos metimos tanto en la discusión interna, con razones, porque había problemas reales, había diferencias reales, pero nos metimos tanto en la discusión interna que fue un gobierno que casi no tuvo oficialismo. El macrismo, que fue ese desastre que todos recordamos, hasta en su último año, endeudándonos con el mayor deuda de la historia, cayendo todos los indicadores, la inflación volando, era un desastre y sin embargo había gente que lo defendía. Este gobierno no tuvo oficialismo. Cuando decís pelea interna, ¿qué sería pelea interna? Y ¿A qué hablamos? Y entre la discusión entre Alberto y Cristina, con un montón de cuestiones, no solo estuvo ahí, sino que encima por un muy mal reparto en los cargos, se había repartido a uno de cada sector en cada ministerio, entonces se bloqueaba mutuamente, era una cosa muy... ¿Pero cómo eso? Claro, explicarle a la gente, ¿qué es eso? Y por ejemplo, en muchas áreas había un ministro que respondía a uno y un secretario que respondía a otro, entonces terminaban peleando, se reproducía la pelea entre el presidente y la vice a toda la escala del gobierno, frenando en buena medida el gobierno, ¿no? Lo que dijiste vos recién, ¿cómo sé que ahora si gana Massa, Cristina no va a hacer lo mismo? Porque claramente no lo es, porque no es parte de la fórmula, porque claramente lo ha dicho, porque claramente no es un gobierno de coalición. El error nuestro fue haber armado un gobierno de coalición sin las herramientas para una coalición. Este gobierno no va a ser de coalición, y está claramente que no, y va a ser el gobierno de Sergio Massa. Sergio Massa dice que va a ser una unión nacional. Sí. ¿A quién pensás o a quién te gustaría que llame Sergio Massa de la oposición? Mira, no me gusta hablar de nombres porque pues se usan en contra, ¿no? Pero a mí... Yo estoy convencido de esto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El general Perón volvió a la Argentina en el año 72 y después en el 73 de manera definitiva, después de 17, 18 años de destierro, habiendo sufrido lo que sufrió en todos esos años, y volvió al país y lejos de tener rencores, lejos de buscar venganza, vino y dijo, cambió una de nuestras verdades, para un peronista no era mejor por un peronista, para un argentino no era mejor que otro argentino. Intentó construir la unidad nacional. Si el general Perón en ese momento, una Argentina que era mucho mejor que la de ahora, y que el general Perón tiene el 65%, el 70% del apoyo popular, quería hacer un gobierno de unidad nacional, con la debilidad que tenemos ahora y con toda la fragmentación, estamos obligados a ser un gobierno de unidad nacional. Es la única forma de salir, la única forma de salir. Y el que crea que se puede salir de otra manera, no lo va a encontrar. Sergio Massa dice que va a terminar con la grieta, ¿vos? Sí, sin duda. Hay que terminar con la grieta porque es lo que nos está poniendo a pelearnos, lo que te digo, nos dedicamos gran parte de la política, y vos lo sabrás, porque nos entrevistás seguido, cuando entrevistás a dos, en vez de ver cómo resolvemos los problemas, nos dedicamos a ver a quién le echamos la culpa. Y eso es la grieta, ¿no? La culpa es toda de ustedes, esto es todo nuestro. Y mientras tanto los problemas no se resuelven. Olvidemos hoy de que vamos a resolver los problemas. Te pregunto ahora como ciudadano, no como político. ¿Cómo pasaste estos 4 años con este gobierno, en la parte económica? Y fue difícil, ¿no? Digamos, a diferencia de lo que ocurría en otra época, no en el Macri, que fue muy parecido, pero en otra época, llegar a fin de mes, uno antes llegaba más tranquilo. Ahora, los últimos días, se complica, ¿no? Y hasta que uno está mirando mucho cuando entra el sueldo, porque para llegar a pagar la tarjeta. ¿Y tu familia que te dice algo? ¿Qué opina tu familia de tu apasionamiento con la política? No, me acompaña. ¿Critica un poco a este gobierno y dice, che, pará, la leche tanto no puede ser, o no? Sí. Contame eso. Quiero saber la parte que no se ve de los políticos. No, se ve. Nosotros, mi familia, con mi mujer, mis hijas, todos compartimos este apasionamiento mío, mis hijas más o menos, cada una en su lugar distinto, pero siempre defendimos un conjunto de ideas populares, digámoslo así. ¿No te preguntan nada en especial? ¿No te dicen nada? ¿No te recriminan nada? ¿Qué le pasa a Bertín? Me decía más chiquitito. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Bertún? Porque sabían que yo tenía buena relación. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no hace las cosas? ¿Y qué le decías? Bueno, es difícil. Tenía 11 años cuando me decía eso, pobre. ¿Qué es la libertad para vos? La libertad es
poder pensar, creer y hacer todo lo que uno tenga ganas sin molestar ni joder a nadie, a cualquier otro. Si tuvieras que definirte para los que no te conocen y para cerrar la entrevista, ¿cómo te definirías? ¿Y qué querés que sepan de Juan? Soy un argentino que le gusta mucho la política, me dediqué toda la vida a estudiarla, a intentar entenderla, por eso me dedico a dar clases, me gusta mucho enseñar la política, me gusta mucho contar la política y también me gusta practicar la política si creo que eso sirve para mejorar la vida de la gente. Para mí la política y toda mi vida tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Siempre tengo mi viejo que está en la historia argentina, muchos recordarán la foto con Rucci con el regreso de Perón, está en la historia argentina y nunca cobró un peso, nunca tuvo un sueldo público. O sea, nunca hicimos, nuestra familia jamás hizo política por la plata, ni por los recursos, ni por los salarios, ni nada, ni por ocupar los cargos. Hicimos política porque creemos en lo que realmente hacemos y hay que recuperar un poco esa impronta de la política, ¿no? A veces se burocratiza, importan más los cargos, importan más los lugares y lo importante de la política es la transformar la realidad. De vuelta, mi viejo está en la historia y nunca cobró un peso del Estado argentino. ¿Y hoy a la política qué le importa más, los cargos o cambiar la realidad? Se ha burocratizado mucho, ¿no? Entonces, y la grieta termina, como decíamos antes, siendo muy funcional. Para mantener el cargo, mejor le echo la culpa a este, entonces él me echa la culpa a mí, nos echamos la culpa mutuamente y las cosas no cambian. Y si no arreglamos las cosas, aparece el monstruo, aparece Milei. ¿Cuál fue la mayor felicidad que te dio la política? Qué difícil. A ver, yo coordiné la campaña de Cristina, bueno, lo sabes, en el 2011. Esa campaña me dio muchísimas felicidades. La elección de la primera, la PASO, cuando llegamos al 50,01, me fue una alegría personal muy, muy fuerte, porque yo sentía que también se lo debía a Néstor, y porque llevábamos las cosas sin que el resto... Por ejemplo, prohibimos a nuestros encuestadores difundir las encuestas. Entonces no salía ninguna encuesta que nos diera bien. Salían solas las opositoras. Entonces me acuerdo que un gran periodista del diario Clarín, que bueno, ya no está, pero que hizo el editorial central ese domingo, que decía, hay que ver si Cristina llega al 40. Yo sabía que íbamos a sacar cerca del 50. Cuando conseguimos el 50 fue una alegría. Esa fue una alegría muy grande. Y otra alegría muy grande fue cuando acompañé a Néstor al acuerdo Colombia-Venezuela. El acuerdo entre Santos y Chávez que impidió una guerra cuando estaban a punto de ir a la guerra. Y Néstor Kirchner mostrando la enorme capacidad que tenía. Viajamos y nos quedamos ahí hasta que los dos se dieron la mano y hicieron la paz, ¿no? Ese día fue también un día inolvidable para mí. Cuando Cristina ganó con más del 50%, me pregunto, ¿cómo festeja Cristina? Estaba muy feliz. Me acuerdo que salimos y fuimos había un ómnibus afuera, era un ómnibus abierto que era del movimiento Evita, que estaba en la calle y fuimos ahí con Cristina y bailamos allá afuera, estuvo muy, muy lindo eso. ¿Y qué fue lo más feo de la política, en lo personal? El mayor disgusto. No, muchas cosas. Las agresiones gratuitas nunca las puedo entender. Las agresiones, la política entendida como una agresión permanente sin mucho sentido. El daño por el daño mismo. Yo puedo entender muchas cosas, por más que no las comparten política. Pegarle a alguien, pero cuando es el daño por el daño mismo no lo puedo entender. Me acuerdo una vez que yo era jefe de gabinete y un portal puso una foto mía, que en ese momento por suerte no había inteligencia artificial, pero re trucha, como tomando cocaína, que se veía, vos te acercabas y veías que eran dos cosas distintas. Y un portal en la tapa, ¿quién? Y eso lo veían mis hijas. Entonces, esas agresiones gratuitas que recibí de un lado y del otro, cuando nos peleamos con Cristina, del otro lado también, vos votaste los fondos buitres, no, nunca lo voté, a vos te nombró Macri, no, nunca. Esa fake news, esa idea de la política de hacer daño por el daño mismo, eso no lo puedo soportar porque no entiendo el objetivo. Pero cuando viste esa foto, vos supuestamente drogándote, ¿qué se te vino a la cabeza? No, al principio me sorprendía porque ya no eran las fotos como ahora, No, aparte no había redes. Son muy sofisticadas. Zafaste porque antes no había redes. No había redes, pero esto fue en la 2012, creo. Pero era una foto tan trucha que yo al principio me reí. Después empecé a ver, che, ¿qué pasó? Y me preocupé mucho cómo alguien podía querer hacer este tipo de cosas, ¿no? El daño por el daño mismo. Nunca lo entendí demasiado, ¿no? En política. Dentro de la política, no de los medios, dentro de la política, ¿hay muchos carpetazos o es un mito eso? Es más bien un mito. ¿Pero hay carpetazos? Yo nunca vi a nadie que le dijeran, che, mira, la verdad que no me ha tocado. Parece que es bastante mito. Bastante mito. Aparte en la sociedad actual es muy difícil, digo.
cada uno de nosotros, la gente sabe dónde yo vivo, que es el mismo lugar que viví hace 20 años, sabe cómo vivo, me conocen, y a todos los políticos nos pasa lo mismo. Entonces, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que es y lo que ha hecho, y mucha gente alrededor se da cuenta, de vuelta, ¿no? Porque vos podés vivir, si lo ves ahí, un tipo que hace 20 años vive de una manera y ahora vive de otra, bueno, por algo es, no hace falta ningún carpetazo para hacerlo. Te voy a hacer 2 preguntas, las últimas 2. Tenés que pensar. Estás hace rato. Es la 10ª última pregunta. Bueno. Gana Sergio Massa y te dice, Juan, elegí el cargo que quieras, el puesto que quieras. No. ¿Dónde te gustaría, dónde te ves? ¿Dónde te gustaría estar? A mí, ¿Dónde te gustaría? Para volver a estar en el gobierno, centralmente querría sentirme útil en el lugar. Cuando uno ocupó muchos cargos, como me ha tocado a mí por suerte, digamos, no me quejo ni mucho menos, pero cuando ocupaste muchos cargos, ya no te interesa el cargo por el cargo mismo. A mí me interesa, mira, si me dice Sergio, mira, vos podés ser muy útil acá, me sería muy útil acá, y yo me creo capacitado para eso, lo agarraría. Si es por pensar un cargo, por ocupar un cargo, ni loco. ¿De dónde te sentís más? Prefiero seguir dando clases, prefiero seguir investigando, de consultoría, viviendo lo que vivo los últimos 7, 8 años, sin deberle nada a nadie, y poder trabajar de... ¿Pero dónde te imaginas vos? ¿Dónde te gustaría laburar? Vos conocés el gobierno, conocés todos los ministerios, conocés cada métier. No sé dónde. Básicamente, vuelta, te digo, parece un lugar común, pero sinceramente es así. No, tiene que ser un lugar que yo sienta que aporto algo para hacerlo. Meterte en el Estado, en la gestión de vuelta, cuando vos ya de vuelta ocupaste cargos importantes, etcétera, tenés que sentirte que vale la pena. Y para que valga la pena, tiene que ser algo que al presidente le sirva, si no... Bueno, y la última está final. Gana Sergio Massa, lo llamás, lo saludás, lo felicitás. ¿Qué le decís? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué te gustaría decirle? Jugate la vida por armar un gran gobierno, que sé que lo va a hacer, centralmente para demostrarle a la gente, mostrarle al pueblo que se puede gobernar para mejorar la vida de la gente. Hay que recuperar la política, hay que recuperar que no se crea esto que vivimos hoy, de que es todo un desastre, que el país no tiene destino, que tiene que explotar todo, que es el final, y de vuelta hay que recuperar. Yo siempre digo, no hay que enojarse con los enojados. La gente que está enojada con la política, sobre todo los chicos que están los pibes que están enojados con la política y llegan al disparate de votar a alguien como Milei, esos tienen derecho a estar enojados porque en los últimos años hemos gobernado mal. Fue el desastre de Macri y nuestros 4 años mediocres. Entonces, y muchos chicos solo tienen ese recuerdo. A esos hay que demostrar desde el gobierno que se puede trabajar para mejorar la vida de la gente. Gracias. Por favor.